Son las 8:14 en esta mañana de día miércoles. Hay que ser bien precisos en los programas en directo con los horarios porque eso también ayuda a que todos andemos a tiempo a esta hora. Y queremos conversar porque, bueno, está el tema del 8M que es insoslayable, pero también la muy importante discusión sobre la reforma tributaria que se está dando en el Congreso Nacional, y para ello queremos saludar al presidente de la Comisión de Hacienda de la llamada Cámara Baja, de la Cámara de Diputadas y Diputados, representante del Partido Socialista por la región del Maule, Jaime Naranjo. Diputado, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días a usted, un gusto saludarlo y además aprovechar de mandarle un saludo muy especial a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, diputado, primero agradecerle por la conversación. Estamos viviendo horas intensas para objeto de este debate. Y quería pedirle un primer comentario para anticipar cómo ve la jornada que vamos a vivir, estas discusiones que se van a dar respecto a la reforma tributaria y cuál es su expectativa respecto a lo que debería ocurrir en el Congreso. Mire, de acuerdo a lo que uno vio en la discusión de la propia comisión durante varios meses que estuvimos trabajando la reforma tributaria, y de acuerdo a la correlación de fuerzas políticas que hay en la sala, debiéramos tener los votos suficientes para aprobar en términos generales la reforma tributaria, y en general creo que tampoco deben haber muchas dificultades para aprobarla en particular en los mismos términos que salió de la comisión. Así que en ese sentido mi ánimo y mi espíritu es bastante optimista, a no ser de que tuviéramos una sorpresa mayúscula, que a veces suele ocurrir, pero yo me imagino que quienes se definen como progresistas dentro del Congreso, yo me imagino que esas fuerzas políticas serán partidarios de lo necesario que es que nuestro país tenga una reforma tributaria para poder ponerse al día con todo lo que es la deuda social que tiene nuestro país. Sí. Diputado, en su alocución el ministro Marcel dijo algo que llamó mucho la atención, y creo que es especialmente interesante conversarlo con usted que ha estado en el Parlamento en distintos periodos legislativos. Decía el ministro Marcel, cito textual, probablemente usted lo recuerda, que en Chile la carga tributaria no ha registrado variaciones significativas desde 1991. Y a uno como periodista, y usted también lo sabe como dirigente político y parlamentario, nos ha tocado muchas veces hablar de reformas tributarias, ¿no? Yo creo que esta es la enésima vez que estamos conversando sobre, entre comillas, reformas tributarias. ¿Qué podría decir sobre las reformas tributarias que hemos tenido en los 30 años? Si efectivamente han contribuido, bueno, voy a mencionar solo dos de las dimensiones que siempre se mencionan, pero para hacer una mirada más panorámica. Una es, por supuesto, la de la recaudación. Y la otra, por supuesto, que también debería ser, digo yo al menos en teoría, la de la redistribución. Si nos pudiera ayudar con esa mirada panorámica y cómo llegó a suceder lo que el ministro Marcel describía en su análisis el día de ayer. Mire, efectivamente el ministro Mario Marcel no está equivocado. Una de las reformas tributarias más relevantes que tuvimos fue justamente en el gobierno del presidente Elwin. Y estamos hablando de la década del 90. Donde claramente ahí se hizo una modificación sustantiva en todo lo que son tributos propiamente tal. Y en general, durante los años siguientes, tal vez la que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet, podría ser también que hubo algunos cambios sustantivos, y esta que estamos enfrentando en el día de hoy. Y quiero advertirle lo siguiente, porque aquí se habla como que la recaudación que se va a obtener va a ser principalmente por aumento de tributos. Y yo quiero decirle que en el caso particular de la que estamos viendo hoy en día, 2/3 de la recaudación corresponden a aspectos administrativos que tienen que ver cómo mejorar todo lo que es la evasión y la elusión que existe en nuestro país, es decir, de personas que están al margen de la ley. 2/3 vamos a recaudar justamente por modificaciones que se van a hacer para entregar mayores atribuciones a las instituciones del Estado para reducir la evasión y la elusión. Y solamente 1/3 de lo que se va a recaudar va a corresponder propiamente tal a tributos. Entonces, cuando se habla aquí
y hemos escuchado al mundo empresarial y a los sectores de extrema derecha y derecha decir que esta reforma tributaria, que va a aumentar significativamente los tributos y que va a generar no sé qué angustia en los inversionistas y va a tener efectos negativos en el crecimiento y el empleo. Yo no solamente quiero decir que es una exageración, sino que me parece verdaderamente un poquito trasnochado lo que se está planteando. Bueno, pero Porque siempre se dice lo mismo, po. pero O sea, a eso quiero ir, que este es un disco rayado ya, al ujú, cual nos tienen acostumbrados los sectores de derecha y empresariales a que cualquier modificación tributaria ellos lo ven como una amenaza para sus actividades. Y aquí lo que se está haciendo, a no ser de que para ellos reducir la evasión y la elusión sea una amenaza para su actividad. De tal manera sí. que el grueso de la reforma tributaria, de lo que se va a recaudar, de los 3.6, Ujú. es decir, 2.4, para ser bien preciso, del Producto Interno Bruto, es fruto de que se busca reducir la evasión y la elusión en el país. Es Sí. decir, es perseguir a personas que están al margen de la ley y que no respetan la ley. Ahora, uno podría decir, yo no quiero contradecir el espíritu y la envergadura de la reforma, diputada, pero uno incluso podría decir, esto lo digo para que usted me contradiga, lo que realmente Mm, importa es provocar sus reflexiones, pero mm. uno incluso podría decir que perfeccionar los mecanismos de recaudación ni siquiera es una reforma tributaria como tal. Digo, yo sé que no es el único punto, pero quiero decir que lo que, a ver, esta es una hipótesis, ¿ah? Lo que en otro país se podría entender como una reforma tributaria seguramente serían puntos de mucho mayor alcance de lo que se están discutiendo acá. Y ahí quería preguntarle, ya que usted invocaba ese argumento, sobre los límites de lo posible, porque varias veces hemos visto reformas tributarias que parten con una redacción, con un espíritu. De hecho, yo creo que sería muy interesante que alguien rescatara los anuncios de reforma tributaria que hemos tenido en los últimos 30 años, diputados, en el patio de los Cañones o en el patio de los Naranjos, y cómo termina luego saliendo la reforma del Congreso Nacional. Es decir, casi siempre se le empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que termina saliendo algo mucho más acotado que lo que originalmente se había planteado. Bueno, ¿qué decir a ese respecto? Porque vuelvo a insistir, hay expertos que dicen que nuestro sistema tributario no contribuye como lo podría hacer, por ejemplo, a la reducción de la desigualdad. Mire, justamente en la discusión que tuvimos ayer y cuando yo intervine Ujú. y cuando escuchaba estos discursos de los parlamentarios de derecha, extrema derecha, hablando de reforma tributaria y que estábamos acostumbrados en este país de subir los impuestos y todo aquello que se señala, y yo en mi intervención le dije, ministro, a lo mejor este proyecto, el título es muy grande, porque Ujú. reforma tributaria realmente no es una reforma tributaria profunda y que va a golpear fuertemente. Esto debe haberse llamado modificaciones para mejorar la evasión, la elusión y algunas otras modificaciones tributarias, ¿ya? Porque en el fondo eso es. Porque cuando usted habla de reforma tributaria es porque va a golpear fuertemente los tributos en la sociedad chilena. Partamos de la base de que el impuesto al patrimonio, del cual han hecho un escándalo, pero que ya tremendo los sectores más acomodados de este país, son 6.000 son 6.000 familias. El impuesto al patrimonio va a afectar a 6.000 familias, que son las que tienen una concentración económica altísima en nuestro país. Es decir, de los más de 19 millones de chilenos, 19 millones de chilenos el impuesto al patrimonio no les va a afectar. Solamente son 6.000 familias que ya están identificadas. No es que va a salir un organismo policial ni de seguridad a identificarlas. Impuestos Internos las tiene identificadas. Entonces, hacer un escándalo como se ha hecho, que es uno de los reformas tributarias que se está haciendo, es una reforma tributaria, porque está afectando el impuesto a la gente que tiene más recursos, pero para dimensionar exactamente a quiénes va a golpear. Es decir, estamos hablando a 6.000
familias chilenas. Entonces, eso le grafica a usted de impuestos, porque ¿cuál es el argumento de la derecha? Aumentemos la base tributaria, es decir, que más chilenas y chilenos paguen impuestos. Esa es la respuesta de ellos. Es decir, en vez de, efectivamente, hacer justicia tributaria, es decir, que los que tienen más paguen más, ellos quieren que los que no tienen menos comiencen a pagar impuestos para evitar que los que tienen más paguen. Sí, es una cosa, un argumento bien extraño el que tienen. Es decir, que más chilenos paguen impuestos para que los que tienen más no le subamos los impuestos a estos pobrecitos. ¿Cómo vamos a ser tan malos que le vamos a subir los impuestos a ellos cuando lo que debiéramos hacer es que más chilenos paguen impuestos para que así se pueda recaudar más? Es decir, cuando ellos hacen este discurso de que están defendiendo a la clase media, y están defendiendo a las pymes y a la pequeña y mediana empresa, lo que están diciendo en el discurso que yo le he escuchado durante todo este proceso que hemos visto la reforma tributaria, no es defenderlo a ellos, es decir, que ellos quieren que la clase media pague impuestos, que los pymes paguen más impuestos, que los medianos empresarios paguen más impuestos, para que los grandes, estas 6.000 familias que concentran el poder económico en nuestro país, no les subamos los impuestos y ni creemos el impuesto patrimonial. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo. Diputado, quiero aprovechar que estamos conversando para hacerle algunas preguntas que están en la órbita de la reforma tributaria. O sea, por ejemplo, con ocasión de esta discusión, se ha hecho mención también y se ha señalado entre las medidas que se pueden tomar la de un royalty, ¿no? Y se lo quería preguntar, no por el tema del royalty, que ya se ha discutido harto, sino porque hace un mes atrás, cuando tuvimos esta grave situación de los incendios en el sur del país, se hizo alusión al concepto de royalty forestal y fue bien interesante, porque pasamos como de lo político a lo conceptual. De ahí fue donde la ministra Toá señaló que no correspondía un royalty forestal por dos motivos técnicos, ¿no? Primero, porque se trataba de un recurso renovable, y segundo, porque no era propiedad del Estado. Bueno, le estuve preguntando a economistas que trabajan en temas medioambientales, pero desde la economía, y me señalaban primero que el concepto de recurso o la división entre recursos renovables y no renovables estaba tendiendo a la obsolescencia, porque en el contexto de crisis climática todo recurso parece ser a estas alturas no renovable o en riesgo o escaso. Y en segundo lugar, porque independientemente de lo que diga la institucionalidad chilena, el agua sigue siendo un recurso que se le entrega gratuitamente a las forestales y que es indispensable para el desarrollo de la industria. ¿Qué reflexión podría hacer sobre ese tema del royalty forestal, ya que en el contexto de esta reforma tributaria también aparece la mención al royalty que por lo general se señala más directamente en relación a la minería? Sí, efectivamente, hoy día dentro del paquete de líneas de acción que tiene esta propuesta de reforma tributaria, está contemplado y se está discutiendo en el Senado el royalty minero, que luego va a pasar a la Cámara de Diputados. Ahora, en relación a la actividad forestal propiamente tal, es evidente que la situación de privilegio que ha gozado la industria forestal en nuestro país no puede seguir siendo eterna. Y claramente va a haber que estudiar qué medidas habrá que implementar, particularmente en todo lo que tiene que ver la regulación de esta actividad. No puede ser de que se pongan plantaciones a destajo sin abordar pequeños, por decir, detalles, que no son detalles, de qué cercanía o lejanía tienen de los centros urbanos o de centros rurales o comunidades rurales habitadas. Ahí claramente hay un problema serio y lo que hubo en estos últimos incendios y lo que hubo en los anteriores, que también fueron muy masivos hace algunos años atrás, dejaron al descubierto todo lo que tiene que ver con la regulación y no lo hemos abordado y lo tenemos que abordar. Y por otro lado es también todo lo que significa el monocultivo forestal,
que significa en algunas especies que son extraordinariamente exigentes en materia de agua y claramente han generado serios trastornos en las napas freáticas en el sector rural. Ujú. Y por tanto, yo iría por parte. Y lo primero que tenemos que hacer, y el día de mañana veremos si es necesario aplicarle algún impuesto, es regular esta actividad Ujú. para justamente evitarnos los tremendos daños que hemos sufrido a consecuencia de los incendios forestales, que digamos con claridad va a ser el Estado el que va a tener que ponerse con la plata para poder enfrentar todos los daños en la infraestructura habitacional que se generaron. Pero Y, usted estaría, por ejemplo, de acuerdo con un royalty al agua, porque eso además metería al baile la industria salmonera. ¿O le parece que más que discutir sobre el royalty, lo importante sería como discutir cómo se regula la industria bueno, forestal? en Noruega justamente se está discutiendo en el Congreso un royalty a la actividad pesquera por las mismas razones que estamos conversando Ujú. en este momento. Entonces yo creo que yo creo que en nuestro país nos vamos a tener que sentar a la mesa para abordar este tema, Ujú. del impuesto al royalty, a qué actividades se le va a tener que implementar o aplicar. Y claro, y ya sabemos lo que va a pasar en este país y lo hemos estado escuchando en la discusión del royalty minero, que los tienen amenazados, que va a ser el impuesto más alto que va a existir en toda la industria minera, en Latinoamérica y en el mundo, que eso va a espantar a los inversionistas. Mire, sí, lo que espanta a los inversionistas y es la incertidumbre. Y Ujú. nuestro país lamentablemente tiene dos incertidumbres que tiene que despejar, ojalá rápido. Una es la incertidumbre constitucional, porque eso también genera ruido, y lo otro es la incertidumbre en materia tributaria. Si usted fija las reglas del juego claras, porque en materia constitucional y en materia tributaria, usted despeja la incertidumbre, entre comillas, que está instalada en la sociedad chilena Sí, y en el país. sí, Y diputado, mientras más sí. rápido despejemos eso, yo creo que los inversionistas nos van a agradecer infinitamente. Ujú. Pero lo que a ellos, si yo fuera inversionista, obviamente que estaría preocupado por saber, bueno, esta gente cuándo va a despejar su proceso constitucional, cuándo lo va a concluir, y por otro lado, cuándo de una vez por todas van a cerrar el capítulo tributario. Sí, pues lo ideal sería no estar discutiendo reformas tributarias todos los gobiernos, además, pero Por lo bueno, mismo, sí, pues. porque esta reforma tributaria que estamos haciendo ahora va a ser de un largo horizonte. Sí, Y, diputado, sí, y por cierto que lo que tiene que ver con la Constitución también. ujú. En honor al tiempo, porque en realidad el tiempo se nos acabó y tengo dos preguntas que hacerle, así que le propongo que le hago las dos preguntas y usted me las responde con la mayor capacidad de síntesis que le resulte posible. Lo primero, esta pugna que se ha construido entre las ayudas económicas que se aprueban y el sexto retiro, ¿no? Y esta acusación a ustedes de que ahora que están en el gobierno están en contra de aquello que apoyaban cuando estaban en la oposición, que era el de los retiros de los fondos de la AFP. Mire, para ser bien preciso y comparativo, cuando se impulsaron los retiros, el escenario sanitario y económico del país era totalmente distinto al que tenemos hoy en día. No nos olvidemos que en el gobierno del presidente Piñera teníamos una situación sanitaria bastante compleja y difícil que llevó al gobierno a dejar encerrada a la familia en sus casas. Y cuando las decidió dejarlas encerradas en sus casas, las quería dejar encerradas en sus casas sin recibir ingresos, prácticamente. Y eso, ya que el gobierno no tomaba ningún tipo de medidas para ir en auxilio económico de la familia, es que nos llevó a impulsar los retiros en la AFP. El escenario que tenemos hoy en día en el país es diametralmente distinto. No hay restricciones sanitarias ínfimas, solamente en los centros asistenciales, y la gente se puede desplazar y la situación laboral y otras materias, variables económicas están en la dirección relativamente tranquila, y lo que se buscó y lo que ha hecho el gobierno, que es el problema que tenemos hoy en día, no es el sanitario, es el problema inflacionario,
es impulsar un conjunto de medidas que se están despachando estos días en el Congreso para enfrentar los efectos negativos que ha generado en los bolsillos de las familias más vulnerables en nuestro país el tema de la inflación. Y esa es la tarea número uno que se tiene que poner el país hoy en día. Diputado, sí. Enfrentar la inflación. Y por consiguiente, cualquier nuevo retiro lo que va a hacer es justamente ir en el camino contrario a la tarea número uno que tenemos, que es controlar la inflación. En segundo lugar, y para ser más breve, ya más de 2 millones de chilenos no tienen plata en la AFP. Por consiguiente, cualquier retiro, y son los más vulnerables, no les significa nada para ellos. 2,5 millones más van a poder retirar menos de 500.000 pesos, e incluso 1,5 millones menos de 100.000, que es lo que les queda en los fondos de la AFP. Es decir, cualquier retiro de las plata de la AFP, porque los que tienen menos plata en la AFP son justamente la gente más vulnerable, que tiene trabajo estacional, son temporeros, no es gente que tiene trabajo estable. Entonces, a los que vamos realmente a ayudar, si hacemos un nuevo retiro, es a los sectores más acomodados, y a los que vamos a perjudicar por mayor inflación son justamente a los que no pueden retirar nada o pueden retirar muy poquito. Entonces, sí, diputado, y la segunda pregunta que le quería hacer, y sé que es injusto pedirle que me la conteste en un minuto, pero si no, no alcanzamos. Esta discusión que hay respecto a que en Europa los alimentos serían mucho más baratos que acá, hay quienes dicen que sí, que aquí se genera una inflación de carácter artificial, otros dicen que no se puede comparar casuísticamente la cuenta de un supermercado específico con la de otro supermercado específico, sino que hay que ver el tema más en general. ¿Usted tiene alguna idea sobre el tema, alguna posición? ¿Qué nos podría decir? Mire, yo creo indudablemente que hoy día, y yo creo que comparten todos los chilenos, es que ha habido una alza desmedida en los alimentos de nuestro país que no se condice con la situación de otros países. Yo espero que ojalá las instituciones, la Fiscalía Nacional Económica, esté haciendo algún estudio, porque claramente, y particularmente cuando uno va a los supermercados, oiga, los precios son desproporcionados, absolutamente. Y creo que no se ajustan a la realidad. Por cierto que hubo una situación y hay un escenario internacional complejo, hay un problema de abastecimiento de alimentos, pero claramente hoy en día en nuestro país no se explica que todavía, porque usted dice, mire, ha aumentado la producción de determinados alimentos, el precio del dólar ha bajado, el precio del transporte ha bajado porque el precio del petróleo bajó, entonces todos los insumos que podrían aumentar los costos de la importación de alimentos han bajado. Menos los precios, sí. Se mantienen y siguen subiendo. Entonces usted dice, si ya traer por medio de transporte bajó. Bueno, ahí sí. Que tenía muy contento a los exportadores porque les salía muy caro cuando llevaban los productos hacia el extranjero, ahora bajó. Sí. El precio del petróleo sigue bajando, el precio del dólar está bajando. No hay desabastecimiento ni escasez de alimentos en el mundo. Entonces, ¿qué explica que en nuestro país, habiendo bajado todas estas variables, es decir, haciendo más baratos los alimentos, al importarlos, todavía siguen todos tan caros y siguen subiendo? Diputado Jaime Naranjo, le queremos agradecer por esta conversación y por haber recorrido con nosotros todos estos temas que son tan relevantes. Que esté muy bien y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con la discusión en el Parlamento de la reforma tributaria. Saludarlo a usted y reiterar mi saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, diputado. Ahí estaba Jaime Naranjo haciéndonos sus planteamientos en momentos donde no hay que